Bueno, os hacemos una pequeña introducción. Somos de la AFP, o sea, las fotógrafos profesionales de España. Mariana Sardá, abogada de la asociación, va a dar una charla bastante interesante para todos vosotros. Ahí tenéis el título, Reivindica tus derechos y mantén la hucha llena. Y que sepáis que después de la charla podéis pasar sobre nuestro stand, que está justo aquí en este pasillo de aquí, por si tenéis dudas y para asociados. O sea, muy importante que vengáis a apuntaros porque es muy interesante que estéis dentro de la asociación por todo el conocimiento y por todo el apoyo que tenemos dentro de la AFP. Así que nada, empezamos con Mariana. Muy bien, gracias Virginia. ¿Se oye bien? Bueno, en primer lugar deciros que el título de la feria, o como llamemos a esto, Sugar Kids, veo que parecéis niños todos, para empezar. Y sois niños que vais a aprender de leyes un poquito hoy, porque voy a hacer un poco un repaso, aunque sea sin daros mucho la chapa, de lo que es la ley de propiedad intelectual. Y como dice el título, reivindica tus derechos y mantén la hucha llena. Creo que en el programa se decía como, si conoces tus derechos, podrás explotar mejor tu obra o algo así, que viene a ser un poco lo mismo. Es decir, al final es la importancia de conocer la ley. Vamos a hablar un poquito, pero muy por encima, porque no tenemos tampoco mucho tiempo, de la ley de propiedad intelectual y al final de todo, una ley que también creo que os afecta a todos, que es la ley de protección de la imagen y el tema de la protección de datos, la que hace referencia al consentimiento, que supongo que todos los que hacéis fotos a niños o a adolescentes tenéis siempre la autorización de los padres o de ellos mismos para hacer las fotos. Aquí veo un montón de fotos de menores, con lo cual, previo a hacer una foto, es importantísimo tener ese consentimiento. Al final de todo, vamos a hablar también de ello. Bueno, empezamos. Lo vamos a ver muy por encima, pero si os quedáis con 2 o 3 tips de lo que cuente hoy, perfecto, porque al final es de lo que sirve primero para explotar mejor vuestra obra, para ganar más dinero, para conocer vuestros derechos, para poder sobre todo negociar con quien tengáis delante, la empresa, el cliente, la mamá, el papá, quien sea. Se trata de conocer la ley para poder pues tener una charla o una negociación de tú a tú con quien te hace el encargo y con quien te da trabajo, básicamente. Entonces, la primera parte va a ser pasar muy por encima por la ley para explicaros esos conceptos básicos, ¿vale? En principio, la ley de propiedad intelectual, que es una ley del año 87, luego modificada en el 96 y que viene continuamente parcheada por todas las directivas europeas. Ahora tenemos el tema de la IA, que va a ser en el 26 seguro una nueva ley de inteligencia artificial, pero también va a afectarla a la ley de propiedad intelectual. Es una ley parcheada, pero es una ley del 87, con lo cual hace ya muchos años que la protección de los derechos de autor está vigente en España y se tiene que luchar por ello, porque es una ley sencilla de leer, muy básica, pero luego se incumple continuamente. Es decir, esos derechos morales que veremos, esos derechos de explotación que todos tenéis como fotógrafos, muchas veces no se cumplen por parte del cliente o del tercero y tenemos que reivindicar, luchar, reclamar, y es un follón, pero la ley está. Esto es un poco la primera ondanada que os quiero decir, que la ley existe y que la ley se puede hacer cumplir, aunque sea con un procedimiento por en medio o con una reclamación o un burofax. Pero básicamente la ley lo que nos dice es que los creadores visuales son titulares de derechos de autor, todos. Los fotógrafos que estáis aquí, escritores, pintores, por el mero hecho de crear la obra, ¿vale? Nos da igual que la obra sea de un gran nivel artístico o no, es igual. Y con el móvil que tengo aquí, yo también sería fotógrafo si hago una foto. No sería profesional, evidentemente, pero tendría mis derechos por el mero hecho de crear cualquier tipo de obra. He puesto estos ejemplos, aquí hay un montón de ejemplos más, por ser fotógrafo, tener una cámara y por crear una obra original. El tema de la originalidad es un concepto también que se puede hablar mucho y que no lo entraremos hoy en detalle, pero la obra tiene que ser original. Lo que nos dice la ley es que evidentemente no puedes plagiar, no puedes copiar y tienes derechos si es tu obra y puedes acreditar de alguna forma que es tu obra y que tú eres el autor de la misma. Os decía que la vigente ley en el artículo 10 lo que nos hace es proteger todo tipo de creaciones originales artísticas, expresadas por cualquier medio o soporte, es decir, mayúsculas. Otro de los tips que también es importante conocer. Las ideas no se protegen. Yo tengo una idea maravillosa de hacer una foto de una niña X o el bebé que sea, poniéndole unas orejas de burro. Eso es una idea que tú tienes hasta que no la plasmas, hasta que no materializas esa fotografía en un soporte concreto, no la podemos proteger. Las ideas vuelan y hasta que no la bajamos a una realidad, a un soporte, no las podemos proteger. ¿Cómo las podemos proteger? Evidentemente hay un registro de propiedad intelectual en cada una de las comunidades
más o menos es un poco raro de los registros, porque bueno, en Barcelona hay uno, en Madrid sí, pero no es provincial. Hay bastantes registros de la propiedad intelectual en España en donde se pueden proteger esas obras. Por una tasa de 14 euros podemos proteger esa fotografía, esa obra que pretendemos mostrar y que queremos protegerla para evitar que nos plagien. Nos pasa muchas veces, quizá en la fotografía no tanto, pero en proyectos editoriales que tú has montado todo un libro con ilustraciones, con texto, y vas a una editorial a enseñársela, igual si no lo has protegido antes tienes quizá el riesgo de que esa editorial te lo copie, ¿eh? Pero los registros también existen para proteger las obras. Vamos a ahondar un poco más. El artículo 1 de la ley, que nos dice que únicamente puede ser titular de derechos la persona física. Es decir, aquí los que estamos aquí, todos podemos ser titulares de derechos y obtener con ello unos derechos para poder negociar, para poder vender nuestra obra y para poder ceder los derechos, ¿vale? Aquí el tema también que os avanzo y que será motivo de mucha polémica es qué pasa con la inteligencia artificial. Creo que hay una charla, me ha dicho una de las organizadoras más tarde de esto, pero claro, el ordenador no es una persona física, entonces el prompt lo hace una persona física, pero el resultado no es de una persona física. ¿Qué va a pasar con este artículo de la ley? Ya veremos. Hay mucha polémica y se está hablando mucho de las obras resultantes de inteligencia artificial. ¿Quién va a ser el titular? ¿Cómo se van a proteger? Y sobre todo también todo el lío de cómo hemos alimentado esa inteligencia artificial con ese material, con esa obra que quizá no tenía consentimiento y que la estamos utilizando. Lo dejo también en el aire porque tampoco no vamos a entrar en esto. Os he explicado ya cuándo sería importante acudir al registro, cuando tenemos un poco la intuición de que alguien nos pueda copiar o que nos interesa de alguna forma tener un certificado conforme esa obra es nuestra. También que sepáis que cualquier otra prueba como nuestro ordenador con el archivo, no sé el nombre, el robo, lo que sea, que deje huella de que nosotros somos el autor, eso es prueba suficiente para acreditarlo ante un tercero. Pero si queremos todavía más prueba, el registro nos dará un certificado que nos dirá que Virginia es la autora de esa fotografía en esa fecha, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, lo que ya os he dicho, hoy en día supongo que todos estáis también afectados con ello, que hay gente pues más profesional, otras no, pero claro, con las cámaras que tenemos ahora, pues todos podemos ser autores de fotografías. Aunque no seamos profesionales, los Instagrams de todo el mundo contienen fotografía que el señor Meta nos pide continuamente consentimiento para que esas fotografías que están en Instagram las puedan volcar en todas sus plataformas de inteligencia artificial. Yo creo que ya lo han hecho y ya estamos todos vendidos, pero bueno, te piden consentimiento para saber si lo pueden utilizar o no, porque luego todo ese material ingente que tienen va a entrenar la inteligencia artificial para ser usada por todos. Entramos en los derechos, que es un poco también la materia principal de hoy, ¿no? La propiedad intelectual, os decía, está integrada por unos derechos que tenemos que conocer. Una parte de los derechos es los derechos morales, que son esos derechos más íntimos, más intrínsecos, más que nos tocan a la piel, que veremos que es que nos reconozcan la autoría, que no modifiquen la obra, que no cambien el color, que no recorten, etcétera, etcétera. Y luego los patrimoniales, que también los vamos a ver con detalle. ¿Qué hacen estos derechos? Pues otorgan al autor el tener disposición plena sobre la obra y tener ese derecho exclusivo, que aquí supongo que los que habéis firmado contratos de cesión de derechos veréis que en el 90% nos piden una exclusividad para ceder los derechos, puesto que el que recibe los derechos lo que pretende es que no haya otro al día siguiente que tenga los mismos derechos que tú para explotar esa fotografía concreta, sea en publicidad, sea en edición, sea en cualquier otro tipo de sector. Venga, los derechos morales, los que os decía, que son los derechos como más íntimos, ¿no? Ahora os diré los 3 o 4 más importantes. Pero son derechos, ¿por qué son importantes? Primero porque nos tocan directamente, digamos, a nuestro ego y a nuestra obra. Pero son irrenunciables, son imprescriptibles y son inalienables. Es decir, no los podemos vender en cualquier cesión de derechos. No nos podemos encontrar una cláusula que diga usted, María, renuncia a los derechos morales, porque eso es ilegal. La ley te dice expresamente que son irrenunciables, ¿vale? Y tampoco los podemos vender y no prescriben nunca. No como los derechos patrimoniales, que veremos que a los 70 años de la muerte del autor entran en dominio público. Todas estas fotografías, cuando transcurran estos 70 años de la muerte de cada uno de los autores, estarán en dominio público. Todo el mundo las podrá utilizar sin pedir el consentimiento. Podremos hacer merchandising, podremos colgarlas donde queramos y podremos hacer el uso que queramos sin pedir el consentimiento del autor. Pero lo que no podremos hacer
es modificarlas, porque como derecho moral, de los más importantes está el reconocimiento de autoría. Yo no sé cómo trabajáis, pero en proyectos pequeños, medianos o grandes, el reconocimiento de autoría tendría que figurar siempre, excepto en el mundo de la publicidad, que es bastante difícil que exista un reconocimiento de autoría en un anuncio, por ejemplo, de la televisión. No hemos visto nunca fotografía de fulanito, pero sí en edición tendría que figurar siempre el nombre del autor de la fotografía. Ahora os pondré un ejemplo muy básico, pero muy gráfico de lo que sucede continuamente. Y luego, otro de los derechos morales importante dentro de este artículo 14 que lo regula es la no modificación de la obra, ¿vale? Tenemos también el salvaguardar la obra íntegra. Son derechos que afectan a nuestra intimidad y a nuestra obra directamente, ¿de acuerdo? El ejemplo que os quería poner, con el consentimiento de este ilustrador de Barcelona, en Madrid, en todas las poblaciones de España hay fiestas mayores, se encargan carteles con fotografía, con ilustración. Por ejemplo, el de Barcelona del año pasado era fotografía, era un fotógrafo, y no se reconoce en ningún lado quién es el ilustrador. Esto, por ley, lo podríamos reclamar, podríamos decir, oye, yo hago la campaña, pero quiero que figure mi nombre. En este caso, el ilustrador que conozco me dijo, bueno, es que me da igual, ya me conocen, ya saben que soy Javier Royo. Y digo, ya, pero el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento, me da igual, de cualquier población, tendría la obligación de reconocer la autoría porque se puede reconocer. Otra cosa es que el soporte no lo permita, pero aquí perfectamente podríamos tener un copyright abajo poniendo Javier Royo. Que lo sepáis también, porque esto se puede luchar, al menos, o decir, oye, yo tengo estos derechos, o cómo lo hacemos, ¿no? Negociarlo, al menos saber que lo tenéis. ¿Es difícil? Sí. ¿La gente no lo pide? También. Pero ahí está. Entonces, al final es tener un conocimiento para algún día decir, oye, en este caso me interesa lucharlo, me interesa que figure mi nombre, porque es posible, porque se me dijo que sí, luego no se ha cumplido, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a los derechos económicos. Es conjunto de facultades, nos dice la ley, de carácter patrimonial o económico que se otorga por ley a los autores y que permite justamente ceder los derechos, cobrar unos royalties, negociar un contrato también cada uno pues ad hoc a su materia, a su sector, a lo que sea, pero siempre pudiendo cobrar una remuneración, ya sea en forma de tanto alzado o en forma de royalty, ¿vale? Cada uno, yo no sé, cada uno supongo que trabajará estos encargos que os hacen puntuales, por lo que veo donde estamos, supongo que se paga un tanto alzado y ya está, porque no se ceden los derechos para ningún uso comercial, entiendo. Normalmente son proyectos personales, ¿no?, que se encarga la gente. Pero si luego detrás hubiera un uso comercial, pues tendría que haber una cesión de derechos con un tiempo, con un ámbito territorial, con una serie de condiciones, con una exclusividad que harían el marco de ese contrato, pues teniendo en cuenta todo, la remuneración y todo lo que nos dice la ley, que la ley es muy clara. También os convoco a todos que algún día la leáis, porque es una ley bastante fácil de entender, no es una ley complicada. ¿Cuáles tenemos de derechos? El de reproducción, que es el básico que vosotros, supongo que es vuestro derecho principal que tenéis que tener en cuenta, es el de reproducción y el de distribución. La ley textualmente nos dice es el derecho a fijar la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda la obra o de una parte, ¿vale? Cuando nos piden cualquier tipo de proyecto, el derecho a reproducción es el básico que tendremos que ceder siempre, inevitablemente. El segundo es el de distribución, consistente en poner a disposición del público el original o copias de la obra mediante venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. También importantísimo el de distribución. Claro, en proyectos personales, yo no sé si lo que hacéis, pregunto un poco, luego podemos hacer también una ronda de preguntas, pero supongo que si es para un tema familiar, no sale de ahí, le hacéis el álbum, le hacéis las fotos que os pidan y tampoco no hay una distribución. Pero en muchos encargos sí que hay un documento, entiendo, a veces, ¿no? Un documento de encargo en el que se hace, pues en un día, en 2 días, la remuneración, y luego ahí sí que no habrá esa distribución en cuanto a territorio o en cuanto a lenguas en que se puede reproducir, porque no es un proyecto de este tipo. Pero que lo tengáis en cuenta, que si va más allá tiene que establecerse esto. Y luego de comunicación pública, que es ese derecho que básicamente cuando en el 87 se dictó la ley era una exposición pública. En el 87 no había internet todavía, con lo cual el derecho a comunicación pública era esto: voy a hacer mi obra para exponerla públicamente, para que sin previa distribución de ejemplares la gente pudiera ver mi obra de forma pública. Pero ahora este derecho, con estos parches que he contado antes de
de todas las directivas europeas, el derecho a comunicación pública se entiende que es para esa reproducción y distribución online. Es decir, si esa foto, por ejemplo, nos piden colgarla en internet, tenemos que ceder la comunicación pública, porque estaría comunicándose públicamente de forma abierta a infinidad de personas, con lo cual, sin distribución, se podría ver esa obra y se estaría comunicando públicamente la misma. O sea que tema comunicación pública, también si lo veis en algún contrato, tenemos que pensar en internet, en redes sociales y en todo lo que es online. Y el derecho de transformación, que es el último de los derechos económicos, es el que también es un poco trampa. Si lo veis algún día en algún contrato, sobre todo, es una línea roja a tener en cuenta. Cuando nos piden el derecho de transformación, significa que podrán modificar la obra, adaptarla y de ella derivar una obra diferente. Con lo cual, el que trabaje con esa obra nuestra, con el derecho de transformación, la obra resultante será del que nos ha pedido el derecho. Con lo cual, será una obra nueva basada en la nuestra. Como si hiciéramos un collage, si hacemos un collage de fotos, necesitamos el consentimiento de todos para hacer una nueva obra que será nuestra, pero con diferentes obras de diferentes autores. Con lo cual, ojo con este derecho de transformación, que puede dar mucho margen a modificar la obra, a recortarla o a hacer una obra diferente que luego no podremos intervenir o no podremos, digamos, reclamar ningún derecho si lo hemos cedido previamente. Con lo cual, cuidado con ello. Este es un ejemplo también tengo el consentimiento de Iago Partal, que es un fotógrafo que hacía muchas fotos de animales con cuerpo de hombres. Entonces lo que hacía él es, antes de la inteligencia artificial, porque esto es anterior, lo que hacía era coger a través de Getty y a través de determinadas plataformas, con licencia oportuna, pues cogía diferentes, la rana es una foto, la sandía es otra, la chaqueta es otra, entonces hacía un collage, pero con el consentimiento de todos. Pero la obra resultante sí que es de él. Es un poco el ejemplo de este tema que os digo de transformación o de modificación de la obra, que necesitaremos siempre el consentimiento de los anteriores autores de esa obra. Y luego, ¿qué pasa con estos derechos de reproducción, de transformación, de distribución y de comunicación pública, que les llamamos, que también lo podéis ver escrito así: derechos económicos, derechos patrimoniales, derechos de explotación? Tienen varios nombres. De hecho, son estos derechos, estos 4. ¿Qué pasa cuando transcurren estos 70 años desde la muerte del autor? Pues que entran en dominio público, con lo cual no tendremos que pedir consentimiento para su uso, no tendremos que pagar ninguna tasa ni ningún importe para su uso y serán libres. Por eso se llama el dominio público. Por este motivo, también muchos de los anuncios en televisión son con música clásica, porque no genera derechos. Bueno, si os fijáis, muchas veces se utiliza determinada obra que ya está en dominio público para evitar, pues, pedir las licencias oportunas. Y luego, dentro de lo que es la ley de propiedad intelectual, también hay un apartado que también es importante, que es el tema de los límites, ¿vale? ¿Cuándo también podemos hacer uso de la obra de un autor, en este caso de un fotógrafo, sin pedir el consentimiento? Ejemplos: la parodia, ¿vale? Podemos utilizar obra de terceros si estamos amparados dentro de lo que llamamos parodia o caricatura. Por ejemplo, todos estos GIFs o memes que recibimos en el móvil, por WhatsApp, si utilizan obra de terceros, una directiva europea nos lo permite, porque está dentro de, pues es un chiste, es una caricatura, y desde el siglo pasado se entiende que para este uso se puede utilizar obra de terceros. Con cierto cuidado, pero la parodia sería un límite a no tener que solicitar el consentimiento de ese autor de esa obra. Y como ejemplo gráfico también, esto en la pandemia, no sé si lo veis desde aquí, a ver, que me pongo aquí. Salió esta noticia en El Mundo Digital, hablando del tema de la parodia, que decía: derecho a parodia, ¿pueden los partidos saltarse la ley de propiedad intelectual en Internet? Entonces salía la foto esta, que esta es la modificada por el partido Vox, y esta es de un fotógrafo que es Ignacio Pereira, que antes de la pandemia hizo un proyecto sobre las ciudades vacías, ¿vale? Esto fue creado en el 17, más o menos 17-18. Antes de la pandemia hizo, pues, Tokio, esto es Madrid, un montón de ciudades de todo el mundo vacías de gente. No sé si con Photoshop o qué, esto ya no les he preguntado. Pero entonces llega la pandemia y el partido Vox utiliza esa foto de él, que es esta, y le mete todos estos ataúdes, pero fijaros que es idéntica, con el de globo, todo igual, y la publica en Twitter. Claro, en plena pandemia en Twitter tuvo un montón de reproducciones, se viralizó esta imagen
y lo que hizo el fotógrafo es reclamar, decir, esto no es parodia, esto es implicarme a mí en un partido político que no es para nada de mi rollo, modificar mi obra dentro del contexto de la pandemia que no era un cachondeo. Es decir, reclamó, y no solo esta, sino otra que no tengo aquí reproducida, una del Congreso de los Diputados, también vacío, que también era suya. Con lo cual reprodujeron 2 fotografías. Reclamó en primera instancia, reclamó en segunda instancia y está en el Tribunal Europeo. Pero ha ganado en Madrid, en la audiencia provincial, ganó este tema porque el tío dijo, no, esto voy a por todas. Un poco lo que os decía, conociendo la ley y sabiendo que la ley emparaba el que esto era una reproducción de una obra inconsentida y una vulneración del derecho moral, porque al final estaban utilizando una foto suya con un contexto que él nunca hubiera dicho que sí, pues tiró para adelante con el coste que esto implica, tiempo que esto implica. Pero bueno, se ha salido con la suya. En Europa todavía no tenemos el resultado, pero de momento ha ido bien. Otro de los límites también a tener en cuenta es el tema de la vía pública. Todo lo que esté en la vía pública se puede reproducir libremente. Aquí tenemos un ejemplo de arquitectura, un ejemplo de grafitis, es decir, los grafitis que hay por la calle también los podemos reproducir, porque entrarían dentro de este límite. Vía pública, parodia, información de actualidad, una serie de límites que nos permiten utilizar esas fotografías y esa obra sin el consentimiento del autor. Por ejemplo, esto es un collage, no sé cómo le llamáis, de fotos de Joan Fontcuberta, que son fotografías, con lo cual se puede reproducir porque está en una plaza de Barcelona. Es muy raro encontrar fotografía en la vía pública, pero también la hay, ¿vale? Hay mucha escultura, hay mucha arquitectura, pero fotografía es más difícil verla. Bueno, y entramos ya en la última parte de la charla que os decía, que es la ley de protección de la imagen, que no es del 87, es del 82, con lo cual es una ley que sigue vigente con 10 artículos que tiene, pero es la que regula todo el tema de la protección del derecho a la intimidad personal, familiar y propia imagen, con lo cual es la ley que usan todos los famosos para reclamar a los paparazzis, a las revistas. La ley sigue vigente en su integridad, con mucha jurisprudencia que ha ido también perfilando un poco y fijando un poco los parámetros para interpretar esta ley que sigue vigente. ¿Qué nos pasa con el tema de derechos de imagen? Hemos dicho antes que los contenidos visuales pasan a ser titular de los derechos de autor, pero la imagen también como persona física la tenemos que salvaguardar, y con lo cual se tiene que autorizar siempre y consentir por parte de esa persona física cualquier uso que se haga de su imagen, con lo cual cualquier fotografía, cualquier vídeo que tenga imagen personal, deberemos pensar en obtener el consentimiento previo. Al final de todo, y me avanzo ahora porque sé que muchos trabajáis con menores, la Ley de Protección de Datos establece a 14 años la edad con la cual el menor, si lo vemos suficientemente adulto, nos puede consentir el uso de la imagen, siempre que no haya un uso impropio, es decir, que no esté desnudo o esté en alguna imagen que pueda vulnerar más allá de su imagen, sino también su intimidad. Pero a los 14 años, la Ley de Protección de Datos y de Tratamiento nos permiten que un menor pueda autorizarlo. ¿Qué pasa con fotografías, por ejemplo, en colegios, ¿no? Cuando entras al menor en el colegio te hacen firmar un documento que las fotos que salgan en Instagram del colegio, en redes sociales o en folletines tal, pues que tu hijo podrá salir. Esto lo consiente normalmente el padre, ¿vale? ¿Y qué hacen estos fotógrafos que a veces me cuentan que hay mucho problema? Porque un acto como este, si todos fuerais niños y aquí tuviéramos el fotógrafo, claro, se verían las caras de todos. Entonces, en vez de pixelar, ¿qué hacen? Pues segundos planos, solo las manos, en eventos multitudinarios. Es difícil encontrar una fórmula si no tienes el consentimiento de todos los menores en este caso y de sus padres, porque claro, van a una obra de teatro con el colegio o sin el colegio, porque el colegio también les hace un poco el soporte de ya tener la imagen, pero van a un acto o al teatro con gente y les reproducen la imagen. Ojo, porque ahí hay fórmulas, eso de esconderlos un poco, un segundo plano, para que nos salga esa imagen principal. Porque veremos que la ley del 82 nos dice dos cosas básicas. Nos dice que el titular del derecho, lo que os he dicho, el titular tiene que autorizar expresamente el uso de la imagen. ¿Y qué es lo que tiene en consideración? Que la ley nos habla de intromisión ilegítima a la imagen. Está en el artículo 7, que ahora veremos, y los supuestos en los que se puede reproducir la imagen sin el consentimiento los tenemos en el artículo 8, que son personas notorias, famosos, evidentemente lugares públicos, etc. ¿Qué nos dice el 7? Lo leo, ya estamos acabando. Dice: la captación, reproducción, publicación por fotografía, filme,
film o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2. Eso es introvisión ilegítima a la imagen, ¿vale? Captar, reproducir, publicar por fotografía la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos. ¿Cuál es la excepción? Si la captación se hace en lugares abiertos al público y si se trata de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública. Claro, aquí se entiende que es el famoso, pero también puede ser un juez que tenga, que hoy en día los hemos cada 2 por 3, también al final es una persona notoria, con lo cual es un concepto muy amplio que permite poner a mucha gente allí, con lo cual poder fotografiar y poder reproducir esa imagen sin el consentimiento. Luego, otra excepción es la utilización de la caricatura de acuerdo con el uso social. Todas las caricaturas que vemos en los periódicos son de gente pública y se puede hacer sin problema. Caricatura y parodia un poco sería lo mismo a estos efectos, sería el poder hacerlo sin el consentimiento del titular de la obra o sin el consentimiento del titular de la imagen o de la persona física. Y luego la información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. Es decir, si en el periódico tenemos una foto de una manifestación y nuestra imagen, por ejemplo, saliera de forma muy principal, se nos reconociera perfectamente y no es meramente accesoria, incluso podríamos reclamar así, que esto ha pasado muchas veces, gente que se ha visto en periódicos, en un partido de fútbol, en una manifestación, dice, oye, está claro que tú puedes fotografiar a todo el grupo, pero si me pones a mí en primer plano, me enfocas solo a mí y tal, entraría dentro de este supuesto de la ley, ¿vale? Luego veremos si la jurisprudencia y si tal si nos dieran la razón, pero la ley nos dice esto, que la persona tiene que aparecer de forma accesoria, no principal. Si apareciera de forma principal, podría reclamar, aunque estuviera en estos supuestos de la ley. Con lo cual, conclusión del tema de los derechos de imagen, se puede reproducir sin problemas la imagen de personas que tengan un cargo público o una profesión de notoriedad, siempre que la imagen se capte durante un acto público en sitios abiertos al público. Y si se trata de personas anónimas, la ley permite la utilización cuando esté en el supuesto de información gráfica, otra vez, sobre un suceso de acto público, cuando la imagen sea meramente accesoria, si no, no. Este sería el marco que nos señala la ley de protección de la imagen. Otra vez un poco el resumen, personas anónimas tenemos siempre que pedir el consentimiento, ¿vale? de la información gráfica de un suceso público cuando la imagen sea accesoria. Sí, o sea, cuando la imagen no sea accesoria, lo que os he dicho, el consentimiento lo tenemos que pedir, pero en informaciones de actualidad en que tengamos un montón de gente, si no es principal, no tenemos que pedir el consentimiento. Y luego los personajes notorios, se puede reproducir la imagen si es un acto público, lugares públicos. ¿Y qué pasa en las redes sociales? Aquí sí que tenemos una diferencia. En redes sociales de personas anónimas, ojo, porque la ley nos establece muy claramente que dentro de la misma red social nosotros podemos repostear una foto de Instagram y retuitear una imagen que salga en Twitter o en X. Pero lo que no podremos es sacarla de esa red social y hacer un uso diferente. Y de eso también hay jurisprudencia. Por ejemplo, en temas que ha habido asesinato, hubo uno en Pamplona, y que se dijo el asesino era por redes sociales se encontró la foto y se publicó en el periódico. Esto no se puede hacer nunca, porque lo sacas del contexto de la red social, que el usuario ya entiende que dentro de la misma lo podemos repostear si estás en una red abierta, evidentemente, pero si no, ojo, sacarla de ese contexto y reproducirla en otro no será posible. Pero ¿qué pasa con las redes sociales con los personajes notorios? Pues nos encontramos cada 2 por 3 publicaciones en Instagram de ellos mismos que lo que hacen es publicar su vida privada y pública, con lo cual los periódicos de toda la vida lo que hacen es reproducir las imágenes que han salido de los personajes famosos en Instagram. Y así se olvidan, porque saben que si el personaje ya lo ha sacado, pues lo podrá reproducir libremente, aunque sea en su vida privada, ¿vale? Esto es lo que está pasando con los periódicos, tanto digitales como de papel, que lo que hacen es reproducir lo que sale. Si os fijáis en las páginas rosas o naranjas o lo que sea, siempre salen fotografías de Instagram. Y luego hay otra excepción que os puede afectar también, sobre todo si alguien hacéis proyectos de fotografía social o de calle y tal, y es que la ley también nos dice en el artículo 8 que si estamos en proyectos de fotografía social que tengan cierto tinte artístico, lo dice así la ley, tendrían la excepción de tener que pedir el consentimiento a toda la gente que sale. Es decir, hacemos un proyecto de gente que duerme en la calle, hacemos un proyecto de una boda en la que hemos entrado un poco de tranquis porque es pública. Es decir, hay determinados proyectos artísticos
que estarían fuera de tener que pedir el consentimiento a todos y cada uno de los que sale reflejado como imagen. Es un poco dudoso. Dime, dime. Sí, ya estábamos acabando, o sea que perfecto. Vamos on time. Sí, me dime. ¿Sí? Sí. Vale. Una de las cosas que a veces me encuentro es, vale, yo hago el contrato para los novios. Sí. Y me están dando consentimiento para publicar las imágenes, pero salen también sus invitados. ¿Qué pasa con eso? Claro, es la pregunta clásica, típica. A ver, los novios te dan su consentimiento. Lo que tendrían que decirte es que el tío Manolo no quiere salir seguro, pero que el resto de gente no te pondrá problemas. Es imposible tener el consentimiento de todos. ¿Qué problema hay? Que esas fotografías normalmente si las colgamos en nuestro Instagram o en nuestra red social o en nuestra web, pues alguien se puede ver reflejado en esa foto y no ha dado el consentimiento, ¿vale? Entonces es un problema difícil de solucionar. Uy. Soy yo. Sí. Digo que es un problema difícil de solucionar, pero claro, no nos queda otra. O tenemos el consentimiento de todos, o tenemos que arriesgarnos a que es un acto privado. A ti te han hecho un encargo, tú entras en la boda, esas personas ven que llevas una cámara, vas mesa a mesa, pero no es un consentimiento expreso. Claro, la ley en eso sí que es muy puntillosa y dice que el consentimiento debe ser expreso. Un momento, porque os quería poner el ejemplo, por ejemplo, hay muchos de estos que van por la calle a hacer fotografías y te hacen fotos por la calle y luego las publican. Estos también piden el consentimiento, porque en alguna de las proyecciones el tío yo veo que les da un papel para que firmen poder salir en la red social. Entonces, si queremos hacer las cosas tal como la ley nos dice, el consentimiento debe ser expreso. Otra cosa es en estos supuestos en los que tú siempre podrás decir, oye, en la boda yo entré en la comida, os dice poner juntos, va a reír, o sea, al que le haces la foto sabe que le estás haciendo la foto y sabe que habrá un álbum o que habrá tal. Él mismo tendría que decir, oye, yo no quiero salir en ningún sitio. Entonces lo borras o con Photoshop lo sacas, pero no hay más. Y en comunión es lo mismo, claro, estarán los tíos, los abuelos, que igual hay alguno que dice, yo no quiero ni salir en ninguna red social, ni que me lo cuelgues en tu tienda, ni que me lo cuelgues en tu web. Pero una y otra, dime, y luego... Bueno, yo hace un tiempo hice un reportaje en la inauguración de una discoteca y después se quejó un hombre de que salía en una foto. Entonces, bueno, en ese momento me dijeron si la quitas, porque igualmente él está puesto ahí, como posando en la foto ahí con los amigos. Y me dijeron, solo que la quites, no debería haber problema porque ya se ve la buena intención y rectificas. ¿Es así, es así. O se puede poner farruco y liarla? La ley, como no os he puesto toda, la ley de protección de la imagen, en los últimos artículos, que tiene solo 10, nos dice que si hay una intromisión ilegítima, como sería este caso, tú puedes reclamar una indemnización, pero teniendo en cuenta que la difusión de la foto, el daño que has causado, evidentemente cuánta gente la ha visto, si el tío iba borracho o no, ya estaríamos en otro escenario. Vale, entonces por eso te lo dijeron, porque si la sacas, que la vieron igual en unas horas, cuánta gente... Acreditar esto es muy difícil, con lo cual la ley nos dice tú podrás reclamar en función de una serie de aspectos, como es el daño que has podido causar, la difusión que ha tenido, cuánta gente la ha visto, dónde se ha reproducido. Entonces, en un caso así, la retiramos y no tiene por qué pasar nada. Y si pasara, dicen, oye chicos, si ha estado 5 horas colgada en internet, es imposible que te hagan, o mira cuántas visualizaciones ha tenido esto. Y entonces siempre podrías tener el feedback de decir, no te hemos causado ningún perjuicio. ¿Qué más? Hola, yo hago fotoescuela. ¿Fotos? Fotoescuela. Vale. Concretamente el tema es que voy a un colegio a hacer las fotos de la orla, ¿no? Para la graduación. Vale. Y ese año me pidieron hacer también los padres las fotos de la graduación, como tal, o sea, el acto de la graduación. Entonces, el colegio sí me permite hacer las fotos de la orla, ¿vale? Vale. Pero luego no quería que hiciese las fotos de la graduación. Cuando eran los padres, no todos los que lo habían pedido. Vale. Entonces hay un poco de jaleo. Yo una clase, era la de mi hija, Sí. los padres me firmaron consentimiento, pero Claro. de la otra clase a mí no me dio tiempo ni hablar con los padres ni nada, Claro. y se mosquearon porque no les hice las fotos. ¿Sabes? Entonces, Pero- es el colegio, son los padres, porque el colegio no es público, es concertado, pero es un acto público, no es acto público. Aquí si el colegio no tenía el consentimiento de todos para hacerlo y no tenías el... Claro, tú al final, tú eres la única que no puede recibir aquí.
porque no tienes ninguna responsabilidad. Tú haciendo las cosas bien, tenías el consentimiento de una clase, de la otra no, y del colegio no, con lo cual culpa tuya no era, pero tenías que haber tenido vía colegio o vía padres ese consentimiento. Vale, pero entonces, o sea, las fotos que le hacemos a los niños de la orla, los padres tampoco han firmado ni han dicho nada. Pero las de la orla deben estar incluidas dentro de estos consentimientos que se firman cuando entras en el colegio, o incluso en cada curso te hacen firmar el consentimiento, seguro. Pero yo también, Jai, ese consentimiento. No lo habéis firmado. Por eso me estaba un poco rayado, digo, o sea, sí que puedes hacer las cosas, ya, pero luego no puedes hacer otras. Pero, ¿de cuántos años hace? Seguro fue el año, ha sido este junio. O sea. Vale, es raro, porque yo sé que todos los colegios, como es cuando firmas la matrícula, firmas esto, porque todos tienen Instagram hoy en día, entonces no se pueden arriesgar a colgar la foto de un niño en redes sociales que no tenga el consentimiento, etc. Es raro, pero bueno, al final yo creo que tú eras la última que tenías que recibir, porque el colegio no te dio el consentimiento, unos padres y otros no, y la otra clase, pues mala suerte, no podías hacerlo. Pero es raro que el colegio no se pusiera en marcha. Siendo el mismo acto, claro, al fin y al cabo los padres lo van a querer. Claro, es raro. Por aquí teníamos gracias. Mira, por ejemplo, cuando hay personas que son poco reconocibles porque llevan mascarilla o llevan un entorno hospitalario, por ejemplo, también hay que pedir el consentimiento expreso, así tengan solamente los ojos descubiertos. Aquí también hay mucha jurisprudencia que lo que nos dice es si es reconocible, sí. Imagínate que lleva mascarilla y gorro, pero tiene el pelo muy rizado y blanco y se le ve por fuera y es reconocible dentro de su ámbito. Entonces sí, pero si no, no. Es decir, si es de lejos, mascarilla, gorro y solo se puede reconocer él, no. Otra cosa es que la gente de su ámbito la reconozca. Y eso viene a colocar el tema un programa que había hecho hace muchos años que salía Emilio Aragón con un traje y unas Converse, creo que eran blancas, y se reprodujo solo el trozo del pantalón y los zapatos. Y él dijo que eso era vulneración de la imagen, porque todo el mundo lo reconocía por esa parte de su cuerpo. O sea que hay sentencias que dicen que si es reconocible por mucha gente, estamos vulnerando su imagen. O sea que, cuidado, es un tema de muchos grises al final. No hay blancos y negros, siempre tenemos que ir con cuidado, sobre todo en temas de imagen, en propiedad intelectual también. Por ahí, Virginia. Yo voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Una no tiene mucho que ver. La otra es con respecto a ella lo que ha dicho de la orla y demás. Sí. Si, por ejemplo, nosotros firmamos en el colegio el tema de la protección de todos los niños, pero yo aparte soy la que le entrego cuando hago la orla a los papás el consentimiento. ¿Debería hacérselo el cole o no? Hombre, sería lo suyo, Claro, pero al final me pagan a mí, no ya, me pero paga el colegio. ¿dónde haces las fotos? En el colegio. Yo entiendo que es el colegio que tendría que tener la obligación de pero, tener... por ejemplo, si hay niños, porque yo hago orla y sé de niños que no quieren autorizar el uso de las fotos, pero luego para la orla, ya. Sí, entonces es que, no sé, un poco raro. Hombre, yo si tienes relación con este colegio y trabajas para ellos, yo les diría que lo suyo es que fueran ellos que tuvieran esos consentimientos y que tú pudieras trabajar tranquila sin tener la responsabilidad de que un padre te diga que sí o que no. Que al final no soy yo la que tengo que pasar los consentimientos, no. Sería el colegio. Yo entiendo que sería el colegio. Es como el que trabaja tema moda, el consentimiento de las modelos muchas veces no lo tiene el fotógrafo, lo tiene la agencia o el cliente. Cuando llega el fotógrafo a hacer la foto a casa del cliente, las modelos ya han consentido la cesión de derechos de imagen. Sería un poco similar el caso. Y otra pregunta que no viene mucho al caso igual, pero el tema del almacenamiento de las fotos, ¿cuánto derecho tenemos a almacenar las fotos? ¿Si es limitado, si hay un mínimo? Si... En AFP estamos trabajando también con contratos en el que se dice, en el propio encargo del proyecto ya se dice, te voy a mantener un año, 2, ¿no? Como mucho, porque un año. Pero entonces, no hay, por decirlo así, un mínimo. O no. sea, yo puedo tener la foto 8 años. Claro. Esta consulta también es frecuente, en la AFP la hacen... Hace poco me dijeron que lo máximo era 2 años, digo, entonces... No está establecido cuántos años, legalmente no dice, tú tienes la obligación de... Entonces es importante, si tenéis la oportunidad de firmar un documento, aunque sea sencillo, establecer esta cláusula, de decir, oye, pues vamos a tenerlas 1 año o 2, o lo que te permita tu volumen de... Sí, pero luego podrías tenerlas más, o sea, es como que yo lo pongo en mi contrato que las almaceno 1 año. Y luego si te las piden, tú tienes que decir, oye, no, las he destruido. Pero, por ejemplo, esos papás, si, por ejemplo, yo puedo tenerlas 8 años, aunque yo en el contrato haya puesto 1, ¿no? Vale. Sí. No, tú puedes tenerlas si no haces un uso
indebido de las mismas. Buenas. Hola. A ver, te cuento. La ley de protección de datos dice que debes guardar los datos hasta que dejas de utilizarlos. ¿Se podrían considerar las fotos como datos de esos y entonces guardarlas solo el tiempo que necesitas hasta que entregas el trabajo y después puedes destruirlos? Sí, podrías, pero ojo con un margen, porque al final siempre sabemos que pueden haber reclamaciones en un margen de 1, 2 o 3 años, pero bueno, es que no está claro, ¿no? Exacto, si tú le dices que vas a guardar sus datos, sí. La ley de protección de datos te dice que tienes que guardarlos hasta que los necesitas, después debes de eliminarlos. Sí. ¿Y si lo dices? Sí, a ver, cuando acabas el proyecto entregas el material y puedes... Yo no me quedo con nada. Podrías destruirlo, pero mejor decirlo, y si estableces un año también le das la tranquilidad de que si se separan el matrimonio, que esto pasa muchas veces, ¿no? Que se separan y el álbum se le ha quedado uno y el otro, entonces le das un poco de tranquilidad, pero sí que es verdad que tú mantenerlo porque sí, tampoco te sirve de nada, entonces tienes que advertirlo o cumplir con este artículo de la Ley de Protección de Datos que te permitiría destruirlo y luego decir, oye, aquí tienes el artículo de la ley y a mí que me registren. Pero hay veces que hay gente que se ha encontrado con problemas con esto. Hay 2 preguntas más por aquí, sí. Volviendo un poco a la pregunta que decía ella de cuánto tiempo tenemos para almacenarla, yo el último repaso que le puse al contrato, no sé si está correcto o no, puse que la iba a almacenar, no sé cómo lo formulé, pero era algo así como para el cliente la tenía disponible 3 o 4 meses o un año, no me acuerdo, pero que yo podía almacenarla para mi uso de manera indefinida, porque escuché por ChatGPT o algo así que solo se podían tener 2 años. Entonces, es que nosotros tendríamos que destruir todo el material que tenemos, no podríamos utilizarlo en redes ni como muestra de nuestro trabajo. Hombre, claro que no lo puedes utilizar, por eso digo, tú lo puedes mantener, nadie te vendrá a registrar si lo tienes o no, pero no puedes hacer un uso indebido del mismo. No, pero por ejemplo, yo he hecho una foto a un niño hace 8 años. Si a mí la madre me dio consentimiento, ¿yo puedo seguir utilizando esa foto 10 años después? ¿Para hacer qué? Pues como muestra de mi trabajo. ¿Para mostrar tu trabajo? Como una sesión infantil. Sí. Yo hago una sesión infantil a un bebé, un recién nacido, y me sigue gustando mucho esa foto. 10 años después yo puedo seguir utilizando esa foto. Si no hay una cesión de derechos, que en ese caso no lo habrá, porque la cesión de derechos de lo que se trata también es que figure una duración de esa cesión, es decir, que tú puedas utilizar ese trabajo durante X tiempo. Como eso no hay, porque es un proyecto personal que tú lo puedes colgar en tu web o en tus redes sociales, no está establecido hasta cuándo lo puedes tener colgado. O sea, que no haría falta. Claro, lo puedes tener colgado indefinidamente, a no ser que el cliente te diga, oye, que mi hijo ahora es el presidente del gobierno y no quiero que figure su foto. Claro, por supuesto, si me dice que no lo retiro inmediatamente. Claro, pero si no... Pero pensé que no se podía. Es tu trabajo y lo puedes mostrar, como antes llevábamos el book en papel y igual teníamos trabajo de hace 8 años, pues el book en papel son las redes sociales, es el Behance, es el portfolio, es todo. Entonces ahí no hay un límite de tiempo, siempre y cuando no estés vulnerando nada, básicamente. Por aquí había alguna pregunta, sí. Bueno, yo más que una pregunta, me gustaría hacer una aclaración sobre el tema de la foto del cole, porque nosotros hacemos foto en el cole y aparte somos padres del cole. Entonces, por si a alguien le puede servir, nosotros, no sé cómo va en otras comunidades autónomas, nosotros en Andalucía se hace así. Nosotros al principio de curso firmamos el consentimiento como padres de que si quieres que tu hijo aparezca en redes sociales o en fotos que vayan a utilizar en el colegio para lo que sea, pero luego que nosotros hacemos las orlas del colegio de nuestro barrio, que es donde va nuestro hijo, hacemos los calendarios de Navidad, hacemos varias cosas con ellos, ¿no? Entonces se vuelve a pasar un consentimiento del mismo colegio, o sea, el mismo colegio el que vuelve a pasar un consentimiento a los padres. Entonces, a nosotros nos pasan, a nosotros normalmente siempre nos contrata el AMPA, ¿no? Entonces, a nosotros el cole nos pasa un listado de los niños que están autorizados y no autorizados. El que no está autorizado directamente no sale en la foto. El que está autorizado, pues sí. No pasamos ningún tipo más de consentimiento, o sea, ya lo ha pedido el colegio. Era simplemente una por si a alguien le podía servir. Perfecto. O sea, que es como una exigencia ya al colegio de que tú te limpias las manos, este padre no ha querido hacer la foto de su hijo, pues tú no sales. Que de hecho el primer consentimiento que dices es
seguramente para hacer pues esto, el folleto del día a día, y el segundo consentimiento es para hacer quizá un shooting que igual es fuera del colegio, que es para lo que dice el calendario de Navidad. Entonces es un consentimiento... Exacto. No, está bien. Con lo cual lo del colegio que decíamos, yo creo que es básico que sean ellos que lo pidan. Bueno, como última ya teníamos, bueno, la sentencia esa que os decía, de que no se puede coger de las redes sociales fotografías para trasladarlas a otro medio que no sea la misma red social. Bueno, pues dicho esto, yo creo que en tiempo, 11:05, gracias por vuestra asistencia y a disfrutar de Ávila a tope. Si queréis podéis pasar ahora por nuestro stand, porque charlas como esta, que son súper importantes, yo creo, espero que os haya servido, podéis encontrar también dentro de la asociación, estando asociados, ¿de acuerdo? Y podéis encontrar más ayuda y asesoramiento con Mariona. Entonces, nuestro stand está aquí, pasar, de hecho tenemos galletitas también si tenéis hambre, y os damos más información allí. Gracias.